Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 700, Gutriseit. La cálida luz del sol entraba a raudales en el bosque de la Academia Real, donde Gervasio apoyaba una mano en la puerta de un santuario tenuemente iluminado. Por fin había conseguido la última tabla que necesitaba. Puede que no equivaliera a obtener el Gutriseit, pero la parte más esencial del proceso ya estaba completa. Gervasio dejó escapar un silencioso suspiro, solo para que Detlinde lo apresurara por detrás. Lord Gervasio, le dijo. Sea rápido, por favor. Dejando a un lado la insistencia de la mujer, Gervasio aún tenía que terminar de interpretar el papel que se le había asignado. Hizo su estape, limpió la puerta del santuario con Bastien y luego bajó los escalones para que Detlinde pudiera tomar el relevo. Hecho con pericia, dijo Raublut, que había optado por esperar cerca de la parte inferior del santuario. A pesar de las circunstancias, Gervasio parecía algo disgustado. No debería tener que decirlo, pero tus palabras me han costado mucho maná, refunfuñó. Al principio de su recorrido por los santuarios, Raublut le había explicado a Detlinde que Lady Rosemaine se había limitado a lavar los santuarios con Bastien y luego había rezado. Era una mentira necesaria, ya que Detlinde no podía entrar en los santuarios, pero Gervasio había necesitado gastar tanto maná para sostenerlo. Y ya está, exclamó Detlinde, sonando tan complacida como siempre. Su voz sonó justo cuando apareció un ordonance. Soy Irchur, la supervisora de dormitorios de Erenfest. Parece que unos forasteros han conseguido entrar en la Academia Real. Un informe indica que fueron vistos por última vez cerca del edificio de los eruditos. Solicito que la Orden de Caballeros de la Soberanía los investigue y capture. Todos palidecieron. Alguien estaba cerca. Escóndanse en los árboles. Ahora, espetó Raublut mientras el ordonance volvía a pronunciar su mensaje. El bosque los protegería de cualquiera que patrullara el cielo. Tenemos que volver al dormitorio sin que nos vean. Raublut cacareó entonces, indignado por el hecho de que alguien se hubiera aventurado a salir del dormitorio, nada menos que en contra de sus órdenes. Recogió la piedra fey del ordonance y dijo. Soy Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía. Los buscaremos de inmediato. Vuelvan a su dormitorio hasta nuevo aviso. Los demás ya se habían alejado del santuario para retirarse al bosque. Raublut les instó a adentrarse más cuando llegó otro ordonance. Soy Raufen, supervisor del dormitorio de Dunkelfelger. Ha llegado a mi conocimiento que hay intrusos en los terrenos de la academia. Por favor, permítame servir como guardia o unirme a la lucha. Demostraré mi valía. Soy Raublut. Aunque agradezco tu consideración, es deber de la Orden de Caballeros de la Soberanía encontrar y encarcelar a los intrusos. Debo pedirte que esperes en tu dormitorio. Ya era bastante malo que Raufen intentara involucrarse, pero entonces llegó otro ordonance. Raublut extendió el brazo para que el pájaro se posara en él, molesto por tener que lidiar con otra interrupción. Esta es Solange. La profesora Irchur acaba de informarme de que se han infiltrado forasteros en la Academia Real. ¿Podría haberse referido por error a sus asistentes? Me refiero a los que trajo para recuperar las pertenencias de Hortensia. ¿Me permite explicarle a la profesora Irchur que Hortensia falleció? En efecto, Raublut le había dicho a la bibliotecaria que necesitaba recoger las pertenencias de su difunta esposa. La excusa perfecta para dirigirse directamente a la biblioteca una vez que Gervasio hubiera visitado todos los santuarios. Soy Raublut. Gracias por su mensaje. Tengo la intención de anunciar el fallecimiento de mi esposa durante la próxima conferencia de archiduques, cuando pediré al Cent que le envíe otro archibibliotecario. Mis disculpas,
pero por favor continúe manteniendo esto en secreto. Me pondré en contacto con la profesora Irchur para explicarle las cosas. Una vez que el Ordonance se fue, Raublut gimió de frustración. Si tan solo Solange se hubiera puesto en contacto con el primero, pensó. Entonces podría haber envuelto a Irchur en el engaño. En cualquier caso, hemos terminado de rodear los santuarios, anunció Raublut. Deberíamos apresurarnos hacia la biblioteca. Como dije, debo recoger las pertenencias de mi difunta esposa. Lord Gervasio, ¿le gustaría conocer a la profesora Solange? El nombre me suena, respondió Gervasio. Saludarla parece una empresa que merece la pena. Habían repasado su plan con bastante antelación, así que sabía que su siguiente paso era dirigirse al archivo subterráneo. Madre mía, murmuró Detlinde. Permítanme acompañarlos, entonces. Empezaron todos. Dejarla ir con ellos arruinaría su tapadera. Eso no es una opción, me temo, dijo finalmente Raublut. Lord Gervasio es una cara nueva aquí, así que puedo decir que es mi asistente. Pero alguien tan famoso como el próximo Cent de Jürgen Schmidt nunca pasaría desapercibido. Sí, eso es cierto. Ella asintió orgullosa, repentinamente convencida. Mi condición de candidata a Cent es tan conocida que destaco allá donde voy. Considere nuestro viaje a la biblioteca una distracción para usted, el medio por el cual puede volver a salvo a la villa. Cuando llegue allí, avíseles a todos que llegó sin incidentes. Tras ocuparse de Detlinde, Raublut dio a Gervasio la señal de que era hora de partir. Se dirigieron a la biblioteca con sus ayudantes, que iban disfrazados de caballeros. Raublut, esas ordonanzas parecían preocupantes, dijo Gervasio. Puede que el profesor Raufe nos descubra, en cuyo caso Dunkelfelger interrogará a los Cent y empezará a pedir ayuda. La amenaza de que eso ocurra es precisamente la razón por la que necesitamos obtener el Gutriseit ahora, antes de que vengan a la carga. En lo que a Raublut se refería, había muchas posibilidades de que Dunkelfelger se pusiera de su lado una vez que Gervasio tuviera el Gutriseit. El Gran Ducado parecía mucho más abierto a negociar que Klassenberg, cuya mayor prioridad había sido devolver a Eglantine a la familia real. Ya veo. Entonces démonos prisa. Raublut y su grupo, que iban disfrazados de caballeros de la Orden de la Soberanía, formaron un círculo alrededor de Gervasio, y el grupo se puso en marcha hacia la biblioteca. Cualquiera que los viera ahora pensaría que la Orden estaba haciendo marchar a un prisionero capturado. Este lugar es exactamente como lo recordaba, murmuró Gervasio, observando el paisaje más allá del bosque con una mirada cálida en los ojos. Todos los recuerdos están volviendo a mí. Las flores en flor, un agradable recuerdo de la primavera, atrajeron su atención hacia los senadores que salpicaban el terreno cerca del edificio de los eruditos. Hubo un tiempo en que almorzaba y tomaba el té en ellos entre las sesiones de estudio en la biblioteca. Raublut se rió entre dientes. Recuerdo que me dijeron que fuera con usted a la biblioteca poco después de recibir mi asignación inicial. Acababa de cumplir la mayoría de edad y sus rasgos delataban esa juventud. Sí, todavía puedo imaginarme la sorpresa en tu cara. No es que estuviera justificado. No hay nada extraño en tener que vigilar a tu cargo en un día de excursión. Bueno, desconocía las circunstancias de la villa. Creía que me habían asignado para guiar a Lady Valamarlén tras su bautizo, no para servir a la casa luego leer en su totalidad. Había 3 habitaciones especiales en la villa Adalgisa, cada una con el nombre de una flor Jürgen Schmidt, Coralie, Schent y Leyer. Los nacidos allí eran trasladados del edificio principal a los edificios laterales una vez bautizados. Como en Jürgen Schmidt no se reconocía a las hermanastras paternas como familia, los niños se dividían en 3 grupos separados, cada uno con su propia madre. Los miembros legítimos de la familia real tenían sus propios guardias, pero los asignados a la villa Adalgisa tenían que servir a uno de sus 3 grupos. No había necesidad de dar a los residentes de la villa sus propios caballeros, rara vez salían de sus terrenos y solo necesitaban guardias cuando iban a la Academia Real. Como nuevo recluta de la Orden de Caballeros de la Soberanía, Raublut había recibido la orden de servir a Legueleyer, tras el bautizo de Valamarlén, la hermana menor de Gervasio, de la misma madre. Harías bien en saber que actué por tu bien, comentó Gervasio.
Fuera del invierno, los caballeros no tenían otra cosa que hacer que vigilar la villa. Pensé que un nuevo recluta lo encontraría sofocante. ¿Es así? ¿No fue porque pensaste que un caballero más joven sería más indulgente y te permitiría más paz? Raublut tenía casi la misma edad que Gervasio, así que siempre había acompañado al muchacho cuando viajaba a la Villa Real o a la biblioteca de la Academia Real. Incluso una vez cumplidos los 10 años, a Gervasio se le había prohibido asistir a la Academia Real de Invierno por varias razones. El próximo rey de Lancenave no necesitaba la educación completa de un noble de Jürgen-Schmidt, no se ganaba nada dejándole encariñarse con el país que debía abandonar al alcanzar la mayoría de edad, y la existencia de la villa Adalgisa debía mantenerse en privado. En cambio, había estudiado durante otras temporadas, con miembros de la realeza o de alguna rama familiar como instructores. Gervasio no se había relacionado con ningún noble ajeno a la familia real, pero en aquella época se le había animado a relacionarse con los Cent y sus hijos. Había sido necesario para conocer la historia y la finalidad de la villa y mantenerla viva a medida que avanzaba el tiempo. Lo recuerdo claro como el día, dijo Gervasio. Me dijiste una y otra vez que yo era más adecuado para convertirme en el Cent que el príncipe Valdifrid, ¿verdad? Mantengo esas palabras incluso ahora, replicó Raublut, con una ceja arqueada en señal de sorpresa. De hecho, rey Gervasio, diría que nadie es más adecuado para el papel que tú. A Raublut le habían disgustado las luchas de poder dentro de su casa, una rama de la familia archiducal de Gilles-en-Meyer, y pretendía convertirse en caballero de la soberanía para escapar de ellas. Había llegado a creer que era mejor juzgar a las personas en función de su talento que de las circunstancias de su nacimiento, por lo que le había frustrado sobremanera que la familia real de Jürgen Schmidt maltratara a Gervasio, un hombre de tan gran maná e intelecto. Durante años, he trabajado a las órdenes del rey Trahuercual, continuó Raublut. Comprendo su lucha y la heroicidad de su continua dedicación a Jürgen Schmidt, pero el tiempo que he pasado a su servicio no ha hecho sino reforzar mi convicción de que un Cent debe poseer el Guthrieseid. El que desea gobernar debe tener los medios para hacerlo, por lo que ruego de todo corazón que el escaño pase a ser suyo. Ya veo. Entonces recompensaré tu lealtad. Los dos intercambiaron sonrisas al llegar a la entrada de la biblioteca de la Academia Real. Raublut sacó y presentó una piedra fey, y la puerta se abrió en respuesta al maná de Hortensia. Hortensia ha vuelto. Bienvenida, Hortensia. Los Somos Blanco y Negro se acercaron, habiendo reaccionado también al maná de la piedra Face. Solange estaba con ellos. Había envejecido considerablemente desde la última vez que Gervasio la vio, pero lo mismo le ocurría a él. Por lo menos, se sintió aliviado al ver que su brillante sonrisa y sus apacibles ojos azules no habían cambiado. Solange. Ah, cuánto tiempo ha pasado. Soy yo, Gervasio, de la rama de la familia real. ¿Te acuerdas de mí? Válgame Dios. Sí que ha pasado tiempo. Me dijeron que tu enfermedad te obligaba a ir a un lugar lejano. Me alegra el corazón verte bien. Las palabras de Solange recordaron a Gervasio la tapadera que le habían dado los miembros de la realeza de Jürgen Schmidt. Para ocultar la existencia de la villa Adalgisa, habían dicho que formaba parte de una familia de la rama real pero que no podía asistir a la Academia Real debido a su mala salud. Por compasión hacia la situación del chico, los Cent le habían permitido utilizar la biblioteca durante la temporada baja. Luego, cuando llegó el momento de que Gervasio partiera hacia Lancenave, declararon que el deterioro de su salud le obligaba a abandonar la soberanía. Oh, qué farsa había sido. Vengo a recoger las cosas de Hortensia, dijo Raublut, levantando un círculo de teletransporte doblado. No tenemos mucho tiempo antes de que cierre la Academia Real. ¿Podrías llevarme a su habitación? Solange asintió y acompañó a sus invitados a su despacho. Abrió la puerta del dormitorio de los bibliotecarios y llamó a su asistente. Catherine. Lord Raublut está aquí. Por favor, llévalo a la habitación de Hortensia. La asistente llegó enseguida y le indicó al caballero comandante que entrara. Gracias por venir. Por favor, sígame, dijo. Lord Gervasio, espere aquí y hable con la profesora Solange, dijo Raublut, y luego se dirigió al dormitorio con los disfrazados de caballeros de la soberanía.
Aunque afirmaba estar recuperando las pertenencias de su difunta esposa, su verdadero objetivo era buscar las llaves del archivo subterráneo. Era necesario que cada llave estuviera asignada a un archinoble distinto, por lo que lo más probable es que estuvieran guardadas en las habitaciones de los archibibliotecarios. Lord Gervasio, dijo Solange. Pensé que nunca volvería. Pero verlo aquí, y también con Lord Rowblood. Es como en los viejos tiempos. Sí, parece que nos tenemos un apego mutuo, porque yo fui su primer destino como caballero de la soberanía, supongo. No pude evitar aceptar su invitación. Rowblood había servido a Gervasio hasta la partida de este a Lancenave. Incluso había luchado por cumplir la última petición de su pupilo, que protegiera, y si era posible, se casara con Valamarlén. Si la sugerencia hubiera venido de cualquier otro, Gervasio ni siquiera se habría planteado volver a Jürgen-Schmidt para obtener el Guthrieseid. Eras un ratón de biblioteca por aquel entonces, ¿verdad?, recordó Solange. Siempre con la nariz metida en un libro. ¿Aún lees, incluso ahora? Hay un libro que quiero conseguir. Uno que no se puede encontrar en ningún otro sitio. Bueno, esta biblioteca contiene libros que no se encuentran en ningún otro lugar de Jürgen-Schmidt. Si me dices lo que buscas, puedo hacer que Swartz y Weiss te lo encuentren. Se dirigió a la sala de lectura, sin darse cuenta de que Gervasio no buscaba un libro cualquiera, sino el Guthrieseid. Profesora Solange, llegó una voz. Oh, Lord Rowblood. ¿No pudiste encontrar algo?, preguntó Solange, confundida sobre por qué el caballero comandante había regresado tan pronto. Gervasio pudo adivinar por la expresión de Rowblood que no había encontrado las llaves del archivo subterráneo. Debieron haber sido sacados del dormitorio y guardados en otro lugar. No quería lastimar a su viejo amigo, pero tenían que encontrar esas llaves a cualquier precio. Rowblood se llevó la mano a la cintura justo cuando un ordonnance entró volando en la habitación. ¡Oh cielos! ¿Otro? Solange reflexionó en voz alta. Ha habido tantos hoy. Me pregunto para quién es. El pájaro voló en círculo y luego aterrizó en su muñeca. Aquí Irchur. Solange, ¿estás a salvo? Me preocupa que no hayas respondido a mi último mensaje. ¿Qué?, murmuró Solange, pareciendo cada vez más preocupada mientras el ordonnance repetía su mensaje. Se volvió hacia Rowblood. ¿No ibas a responder en mi lugar? Recibí tantas ordonnances que quizás las haya olvidado, dijo Rowblood. Mantuvo una calma inquebrantable incluso cuando una vez más se movió para tomar algo de su cintura. Solange alcanzó la piedra mágica amarilla, pero Rowblood fue más rápido, la agarró de los brazos y le puso en las muñecas pulseras con sellos de estape. Señor Rowblood, ¿son estos lo que creo que son? Gervasio le dirigió a Solange una mirada de disculpa. Perdónanos, pero no podemos arriesgarnos a que contactes con el exterior y provoques un revuelo, no en este momento. Si te dejamos responder, ¿quién sabe qué podrías decir? En la habitación de Hortensia no estaban las llaves del archivo subterráneo, añadió Rowblood. Dinos dónde están. ¿El archivo subterráneo? Solange no podía creer lo que estaba escuchando. Lord Gervasio, no me diga que está aquí para. ¿Puedo pedirte que seas sincera con nosotros? Intervino Gervasio, amonestándola suavemente. No puedo soportar la idea de lastimar a una vieja amiga, pero debo advertirle que ese sentimiento no se extiende a su asistente. ¿Qué has hecho con Catherine? Está atada y no puede usar su staff, respondió Rowblood. No ha sufrido ningún daño, todavía. Pero eso podría cambiar, dependiendo de tu respuesta. Solange palideció al ver cómo Rowblood sacaba su staff y lo transformaba en una espada. Observó su hoja reluciente por un momento, luego bajó los ojos y dijo, muy bien. Te los traeré. Para evitar que se repitiera su lucha pasada por recuperar las llaves, Solange había decidido guardarlas en su escritorio. Los sacó y luego los alineó con manos temblorosas. Así que esto es lo que hemos estado buscando. Gervasio aceptó las llaves, y junto con sus compañeros, sobrescribió el maná dentro de ellas. Maná perteneciente a Hortensia y 2 miembros del comité de biblioteca que habían aceptado ayudarla.
¿No necesitamos nada más para ingresar al archivo? Lleva esta llave al segundo archivo cerrado, y ahí está, en la puerta interior. Ya veo. Espera aquí mientras nos vamos, dijo Raublut, tomando las llaves antes de atar a Solange en su lugar. No podían permitir que ella se escapara y contactara a alguien mientras estaban en el archivo. Volveré para desatarte una vez que haya obtenido el Gutrisate, prometió Gervasio. Solo te pido que permanezcas aquí en silencio hasta entonces. Ahora boca abajo e incapaz de moverse, Solange no hizo ningún intento de mirar al hombre a los ojos. En cambio, habló a los Chumils con voz temblorosa. Swartz, Weiss, guíalos al archivo subterráneo. Gervasio siguió a los Chumil fuera de la oficina. Pasaron de la sala de lectura al segundo archivo cerrado y luego atravesaron una puerta que conducía al archivo subterráneo. El ruido sordo de unos pasos acompañó su descenso escaleras abajo. Entonces, ¿esto lleva al Gutrisate? Preguntó Gervasio. Me impresiona que hayas podido descubrir todo esto. En verdad, fue en gran parte obra de un candidato a archiduque de Ehrenfest, aunque el hijo de Lady Seradina estaba moviendo sus hilos. Gervasio pensó en Seradina, su hermana mayor de sangre. Todavía podía imaginar sus ojos dorados claros y su cabello plateado perfectamente liso, y los rasgos sagaces que los complementaban. La gente solía decir que se parecían mucho. Gervasio había pasado unos 2 años con Seradina después de ser bautizado y mudarse al edificio lateral. Sin embargo, había interactuado con ella mucho menos de lo que normalmente lo haría una hermana materna. Al alcanzar la mayoría de edad, ella había regresado al edificio principal como una flor de Luego-Leyer, mientras que Gervasio había abandonado la villa como el próximo rey de Lancenave. En comparación con su hermana pequeña, Valamarlén, apenas había pasado tiempo con ella. De hecho, no la había visto en absoluto desde que ella también se despidió de la villa Adalgisa. ¿Te refieres a esa rara semilla que escapó de la villa?, preguntó Gervasio. Ferdinand, ¿no? A los niños nacidos en la villa de Adalgisa se les asignaban roles en función de su sexo, orden de nacimiento y capacidad de maná. Las niñas podían ser flores, capullos, jardineras o semillas. Los niños eran siempre semillas. Las flores eran niñas que regresaban al edificio principal tras alcanzar la mayoría de edad. Este papel recaía normalmente en la hija mayor de cada una de las 3 casas, razón por la cual Seradina había servido como flor de Luego-Leyer. Los capullos eran niñas con potencial para convertirse en flores. Tras su bautismo, eran tratadas como miembros de una familia de la rama real, pero eran devueltas al edificio principal si algo les ocurría a las flores de allí. De lo contrario, debían encontrar pareja para casarse o acabarían convertidas en piedras feis. Valamarlén había sido una vez un capullo de Luego-Leyer. Las jardineras eran niñas que servían a la villa tras alcanzar la mayoría de edad. No se las bautizaba como miembros de una rama de la familia real, sino como hijas de la jefa de asistentes de la villa, y posteriormente, trabajaban a sus órdenes como archiasistentes. Uno de los hermanos de Gervasio había sido jardinero, pero debido al momento de su bautismo, no la recordaba. Por último, estaban las semillas, niños destinados a convertirse en piedras feis antes de su bautismo. Gervasio había sido criado como tal antes de ser elegido para convertirse en el próximo rey de Lancenave. Se había librado de ser convertido en piedra fey solo porque poseía la mayor cantidad de maná de todos los niños de la villa. Ferdinand era un caso excepcionalmente inusual, ya que había escapado de la villa sin ser elegido para gobernar. En efecto, dijo Raublut. La pérdida de esa semilla fue la razón por la que Lady Valamarlén fue convocada de nuevo a la villa para servir como la nueva flor de Luego-Leyer. Gervasio había adorado a Valamarlén y ella, a su vez, le había querido mucho. Por eso le había pedido a Raublut que la protegiera, e incluso que se casara con ella, si era posible, antes de su partida a Lancenave. Aunque Raublut pertenecía a una rama archiducal, no dejaba de ser un archinoble, mientras que la familia de Valamarlén estaba asociada a la realeza. Solo con sangre, sudor y lágrimas había conseguido el compromiso. Valamarlén había alcanzado entonces la mayoría de edad, pero mientras su matrimonio con Raublut se vislumbraba en el horizonte, el hijo de Seradina había sido sacado de la villa. A Raublut no le habían dicho la razón,
solo que era la guía de la diosa del tiempo. La pérdida de un niño había significado la pérdida de una piedra fey, así que Seradina se había convertido en una en su lugar, y Balamarlén, que acababa de cumplir la mayoría de edad, había sido enviada de vuelta a la villa para hacerse cargo de la flor de Luegueleyer. Esas eran las reglas, lo que significaba que eran inevitables, pero el dolor de Raublut cuando el Sent de entonces había disuelto su compromiso había sido demasiado intenso para describirlo. Tras la guerra civil, cuando la villa Adalgisa fue precintada, Balamarlén y todos los demás ocupantes habían acabado ejecutados. Raublut no solo no había cumplido su promesa a Gervasio, sino que tampoco había protegido a la mujer que más amaba. Ese hombre no entiende su lugar como semilla de Adalgisa, ni comprende el daño que causó a tantos al abandonar la villa, espetó Raublut, el odio resumando en cada una de sus palabras. No permitiré que se quede con el Guthriesaid. Gervasio esbozó una sonrisa irónica. La lealtad de Raublut se basaba en una compleja vorágine de emociones, recuerdos de su pasado juntos, su pesar por la hermana menor de Gervasio e incluso su resentimiento hacia la familia real. Por eso era un aliado tan digno de confianza. No era alguien que cambiara de bando o recurriera a la traición sin una excelente razón. El grupo llegó al final de la escalera y se encontró en una habitación de color blanco puro, cuya pared más lejana brillaba como si estuviera hecha de metal. En su superficie destacaban 3 ornamentos equidistantes. 3, en fila. La cerradura se abrirá. Los portadores de las llaves siguieron las instrucciones e introdujeron sus llaves en las ranuras. Su maná formó círculos mágicos, que hicieron que la reluciente pared empezara a girar en 3 partes. Se movieron 180 grados, casi acercándose lo suficiente como para conectarse de nuevo, y luego desaparecieron, revelando el archivo previamente oculto. ¿Y aquí es donde se guarda el Guthriesaid? Gervasio inhaló bruscamente ante la fantástica visión, y el chumil blanco le cogió la mano. Te guiaré, Gervasio, dijo, y luego continuó hacia el archivo. Rey Gervasio, dijo Raublut, según tengo entendido, solo los miembros de la familia real pueden pasar más allá de este punto. Ahora que ha regresado a su rama familiar, estoy seguro de que, se quedó en silencio, aparentemente en oración. Gervasio se giró ligeramente y asintió. Gracias a que Raublut había intervenido en el Templo de la Soberanía, ya había sido reinscrito en una familia real filial. No veía ninguna razón por la que no se le permitiera entrar en el archivo. Obtendré el Guthriesaid. Con decisión, Gervasio atravesó la barrera invisible, entró en el archivo y siguió a los chumils hasta una puerta aún más lejana. Pero incluso él se sintió repelido cuando llegó al círculo mágico. No registrado, Gervasio. No se puede entrar. Estar en una rama familiar no era suficiente. Gervasio no podía ignorar la humillación que sentía al recordársele una vez más que en Jürgen no era de la realeza, algo que no había podido ignorar durante su juventud. Su maná y sus elementos eran muy superiores, pero el liderazgo del país dependía por completo del nacimiento de cada uno. Rey Gervasio. El círculo me repugnaba. Pertenecer a una rama familiar no era suficiente. Había un surco profundo en la frente de Raublut. No respondió nada, pero sus puños apretados y temblorosos lo decían todo. No tenemos motivos para seguir aquí. Volvamos, dijo Gervasio, dándole a Raublut una ligera palmada en el hombro. Mientras subían las escaleras, continuó, esa candidata a archiduque de Ehrenfest iba por buen camino. No me cabe la menor duda de que se acercaba a el Guthriesaid. Me han dicho que desapareció. ¿Sabe usted qué más hizo o qué pudo haber encontrado? Raublut se sobresaltó. Según el príncipe Sigisbald, desapareció después de ir al segundo piso de la biblioteca. Quizá allí haya alguna pista. El grupo de Gervasio devolvió las llaves a los chumils y se dirigió enérgicamente a la sala de lectura del piso superior. Una vez allí, empezaron a buscar cualquier cosa que pudiera conducirles a el Guthriesaid. Ah, debe de ser eso, dijo Gervasio. ¿Qué debe ser? Esa estatua de la diosa de la sabiduría. Gervasio la había reconocido enseguida, pero Raublut no parecía entenderlo. Se limitó a mirar la estatua con cara de confusión.
Era porque Gervasio había visto esas estatuas sin parar durante su recorrido por los santuarios o porque las estatuas eran tan comunes en los castillos de Jürgen Schmidt que sus nobles ya ni siquiera se fijaban en ellas. No es el Gutriseit una copia del instrumento divino de Mestionora, dijo Gervasio. Ah, ya veo. Sospecho que necesitaré rezar a Mestionora, pero la estatua no drena mi mana automáticamente como lo hacían los santuarios. ¿Qué debo hacer? Gervasio examinó la estatua con los brazos cruzados. Mestionora solía ser representada como una niña, por lo que era la única diosa que llevaba el pelo suelto. La estatua era de marfil, como todas las demás de la Academia Real, a excepción del instrumento divino que tenía en las manos. Solo ese estaba coloreado y adornado con piedras feis. Recrear el instrumento divino le daría a uno el Gutriseit. O Mestionora, diosa de la sabiduría. Te ruego que me concedas tu instrumento divino. Gervasio tocó el instrumento divino, reforzando mentalmente su deseo de crearlo, y de pronto sintió que le succionaban el maná. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero no opuso resistencia. Muy pronto, Gervasio perdió la noción de la cantidad de maná que había canalizado hacia la herramienta. Parecía casi la misma cantidad que le habían quitado los santuarios. Cuando empezó a pensar que podría necesitar una poción de rejuvenecimiento, un círculo mágico y una palabra surgieron en su mente. Gutriseit, dijo Gervasio, y desapareció. Capítulo 701, la defensa de Ehrenfest. Aquí está lo que ordenó Lady Charlotte. Ahora comenzaremos a trabajar en la porción de hoy. Es gracias a su dedicación que Lord Bonifacius y los demás pueden luchar sin restricciones. Por favor, continúen con su arduo trabajo. Cambié el formulario de pedido que había recibido anoche por las pociones y las herramientas mágicas completadas, y luego salí de la sala de elaboración de pociones del castillo. Tenía que entregárselo todo a Brunilde, que estaba trabajando en la cocina del castillo, bueno, en la habitación de los asistentes, justo al lado. Lady Charlotte, ¿va a llevar usted misma todo eso a la cocina? Preguntó mi ayudante Catherine. ¿No sería mejor encomendar la tarea a otra persona? Vaya. Tengo la intención de ir allí de todos modos como parte de mi patrulla. Y no es obvio que quiero expresar mi agradecimiento a Brunilde, que ha estado gestionando estas líneas de apoyo ella sola desde ayer por la tarde. Temo que algo pueda estar preocupándola a estas alturas. Te has vuelto excepcionalmente activa desde que te pusiste la ropa de montar, dijo Catherine con una risita. Por lo general, en el edificio norte y en otros lugares con barreras protectoras se llevaba ropa normal, pero en el castillo propiamente dicho, las mujeres, Catherine incluida, llevaban ropa de montar como algo natural. Eso significaba que podíamos movilizarnos en cuanto lo necesitáramos, así que, desde hacía unos 3 días, yo también las llevaba puestas, con una armadura de piedra fey endurecida debajo. La armadura de piedra fey en cuestión era la misma que se aprendía a fabricar durante el segundo año en la Academia Real. Era ligera y protegía principalmente la espalda y el pecho. Los profesores nos habían dicho que todos debíamos saber hacerla o, de lo contrario, acabaríamos en apuros cuando llegara el peligro. Aún así, nunca pensé que llegaría el día en que necesitaría usarla. Agradezco poder moverme mejor, pero cada mañana, cuando me ponía la ropa de montar y veía a los nobles del castillo hacer muecas de asco al ver a mujeres tan toscamente vestidas, me acordaba de la situación anormal a la que se enfrentaba Ehrenfest. No pude evitar rezar para que nuestras vidas volvieran pronto a la normalidad. Lady Charlotte. No esperaba que viniera a la cocina. Siempre puedes llamarme si requieres de mis servicios. Brunilde había dejado de dar instrucciones a los cocineros y me miraba sorprendida. Parecía tan móvil y activa como yo, tal vez porque también llevaba puesta su ropa de montar. Ya me dirigía en esta dirección de patrulla. Y con lo poco que puedo aportar, no me atrevería a apartarte de tan importantes obligaciones. He venido a entregarte las pociones de rejuvenecimiento y las herramientas mágicas de los eruditos. Y ya que estoy aquí, deseo darte un informe sobre nuestro último encuentro. Brunilde debió darse cuenta de que mi informe era demasiado importante para ser entregado a través de un ordonance. Una vez hubo terminado de instruir a los que la rodeaban, despejó la sala y sacó una herramienta mágica que bloqueaba el sonido.
Llevar a cabo un deber tan importante en solitario no puede ser fácil, le dije. ¿Tienes algún problema que no te atreverías a plantear durante una reunión? Brunilde, que iba a convertirse en la segunda esposa del archiduque, estaba aquí junto a la cocina porque era la encargada de enviar suministros al frente. Tenía la importante tarea de dirigir a los cocineros del castillo y enviar las provisiones terminadas a los caballeros que combatían. También pasaba las herramientas mágicas y las pociones de rejuvenecimiento que enviaban los eruditos. Fue gracias a que Brunilde y quienes trabajaban con ella mantenían las líneas de suministro con tanta asiduidad que el grupo de Lord Bonifatius había logrado combatir en Ilgner y Griebel durante tantos días seguidos. Se podría decir que estaba librando su propia batalla dentro de los muros del castillo. Estoy bien, respondió Brunilde. Aunque me enfrento sola a este cargo, mis funciones no son más que una parte del trabajo que ya realizaba. En realidad, el deber de madre como primera esposa del archiduque era supervisar los alimentos y otros artículos de primera necesidad que se enviaban al frente. Ella había estado a cargo de ellos hasta ayer por la mañana, con mucho apoyo de Brunilde y mío. El proceso con ella nos había enseñado el orden correcto de las cosas, a quién pedir qué, cuándo distribuir los suministros y cuánto enviar cada vez, entre otras cosas. Una vez que Brunilde hubo aprendido todo lo que necesitaba saber, recibió el papel en su totalidad, completando así el proceso de traspaso. Madre tenía que vigilar un pasadizo oculto por si el grupo de Lady Georgine intentaba invadir el castillo, y era importante que el flujo de suministros no se viera interrumpido repentinamente cuando llegara ese momento. Tu gestión de los envíos de la ciudad nos ha permitido centrarnos en acoger a los caballeros, dije. Según Lord Bonifatius, Lady Georgine debería hacer su movimiento muy pronto. Al parecer, la fuerza invasora de Arensbach había retrocedido cada vez que nuestros caballeros habían intentado desafiarles. Esto significaba que había muy pocas bajas en ambos bandos, pero el alcance de la invasión de nuestros enemigos había aumentado constantemente en los últimos días. Creíamos que su objetivo era alejar a nuestros caballeros del castillo y dividirlos antes de lanzar su ataque, pero incluso sabiendo eso, Lord Bonifatius no podía regresar con sus tropas mientras le estuvieran robando el maná a Ehrenfest. Estoy más preocupado por ti que por mí misma, Lady Charlotte. El aire del castillo está afilado como un cuchillo, y el Aud te ha ordenado operar con Lord Carstead cuando llegue el momento, ¿no? Preguntó Brunilde con una sonrisa respetuosa. La tarde anterior, padre me había ordenado trabajar con el comandante de los caballeros en caso de emergencia. Su orden equivalía a reconocer que yo debía convertirme en el próximo Aud, y no mi hermano. Yo actuaría como representante de padre en el despacho del archiduque mientras él permaneciera en la fundación. Padre me había preguntado por el estado de mi resolución, luego me dijo la ubicación de la fundación de nuestro ducado y la naturaleza de la llave del sumo obispo. Personalmente creía que Melchior llegaría a ser mucho mejor Aud que yo, había sido educado para apreciar las ceremonias religiosas, y los stabs se obtenían ahora mucho más tarde, pero no habría tenido sentido darle mis funciones actuales. Ni siquiera había obtenido aún su estapé. ¿Cómo está Lord Wilfrid? Brunilde preguntó largamente. Mi hermano fue informado de la cancelación de su compromiso un año entero antes de que la noticia se hiciera pública. Se ha negado firmemente a convertirse en el próximo Aud, por lo que mi asignación al papel en caso de emergencia no debería molestarle. A sus asistentes, en cambio, les debe costar aceptar que se le mantenga al margen. Los asistentes en cuestión habían montado un buen alboroto cuando fui yo, y no mi hermano, quien se unió al caballero comandante. Era de esperar, aún no se habían enterado de que mi hermana iba a ser adoptada por la familia real, que su compromiso con mi hermano había sido cancelado y que su cargo ya no era el próximo Aud. Sin embargo, continué, con los caballeros de Kirnberger propagando rumores como lo están haciendo, la mayoría de los nobles no tienen más remedio que aceptar la verdad de nuestra situación. Después de nuestra reunión archiducal, cuando Rosemaine había revelado tantos secretos durante un arrebato emocional, madre había hecho que todos los presentes juraran silencio. Pero ese contrato mágico ya no era suficiente. Los caballeros de Kirnberger que habían llegado como refuerzos, en gran parte gracias a las conexiones de mi hermano, hablaron abiertamente de lo que padre había dicho y hecho durante su visita a su provincia. Rápidamente corrió la noticia de que mi hermana tenía el Guthriesaid,
que el primer príncipe le había regalado un collar de cortejo y que la puerta del campo de Kirnberger se había activado por primera vez en 200 años. Tales rumores hacían evidente la cancelación del compromiso de mi hermano y subrayaban por qué me habían elegido para actuar junto al caballero comandante. No pensé que padre regresaría sin antes silenciar a los caballeros de Kirnberger, reflexioné. Madre debe tener el dolor de cabeza de su vida. Esperaba que la batalla terminara antes de que las circunstancias me obligaran a trabajar con Lord Carstead, por miedo a desestabilizar aún más a la nobleza. Pero en este punto, creo que podría ser inevitable. Personalmente, me alegro de que la gente sepa ahora que la silla de Aob iría a ti si algo le ocurriera a Lord Melchior antes de alcanzar la mayoría de edad, dijo Brunhilde. Comprendo sus preocupaciones, ya que su primer deber implica el destino mismo de la fundación de nuestro ducado, pero los Leysingand deben comprender la postura de la familia archiducal en estos asuntos. Su voz bajó entonces a un susurro mientras añadía, bueno, suponiendo que Lord Wilfrid permanezca a bordo. La familia archiducal no podía arriesgarse a dividirse en un momento como este, solo crearía una abertura que los Leysingand podrían explotar. Quise inclinar respetuosamente la cabeza ante Brunhilde, que cumplía su promesa de controlar a los Leysingand incluso en estos tiempos tan calamitosos y ajetreados. Me esforzaré por recompensar tu dedicación, dije. En cualquier caso, no veo razón para creer que Lady Georgine se detendrá. Tal vez debería considerar inevitable que nuestros nobles descubran la verdad. En efecto, Lady Georgine debe creer que tiene muchas posibilidades de lograr su objetivo, de lo contrario nunca habría lanzado un asalto tan indiscreto. Lord Bonifacius está de acuerdo, y el Aub permanecerá con la fundación el tiempo que necesite. Aunque rezaré para que esta batalla no dure mucho más. Incluso ahora que mi hermana había tomado la fundación de Arensbach y rescatado al tío, las fuerzas que nos invadían no se amilanaron lo más mínimo. Ella tenía suficiente influencia para detener a los caballeros de Arensbach, pero una carta nos había informado de que en ese momento estaba durmiendo. Dadas las circunstancias, el tío planeaba traer a los voluntarios de Dunkelfelger a Ehrenfest para que nos apoyaran aún más. Anoche, dije, Gerlach fue atacado de la misma manera que Ilgner. Los invasores se retiraron a la primera señal de lucha, así que los caballeros de Gerlach están bien por ahora, pero llegará el momento en que necesitarán refuerzos. Me pregunto, ¿se unirá mi tío a la refriega antes de que Lord Bonifacius y sus tropas se vean desbordados? Puede que no supiéramos cuánto duraría esta batalla, pero estaba claro que las tensiones en el castillo no harían más que aumentar. Brunhilde reflexionó sobre la pregunta. Según tengo entendido, el viaje desde el castillo de Arensbach hasta la puerta fronteriza que comparte con Ehrenfest lleva 2 días en bestia alta. No puedo decir si Lord Ferdinand llegaría a tiempo, pero varios jefes enviaron refuerzos en respuesta a las peticiones de ayuda de Aub y de Lord Bonifacius. ¿Se espera que lleguen a tiempo? Desde luego. Las tropas de Haldensel llegaron poco después que las de Kirnberger. De hecho, vine aquí específicamente para anunciar su llegada. Sospecho que con esto tenemos suficientes caballeros para defender el barrio de los nobles. Brunhilde dio una palmada y una sonrisa de alegría se dibujó en su rostro. ¡Madre mía! ¡Qué buena noticia! El hueco dejado por los caballeros de Lord Bonifacius ha sido llenado casi por completo, entonces. Precisamente. Pero con tantas bocas que alimentar, las reservas de comida del castillo deben estar bajo mucha presión. Se dice que no se puede hacer la guerra con el estómago vacío. La llegada de refuerzos era bastante tranquilizadora, pero también significaba que necesitábamos más comida, pociones de rejuvenecimiento, herramientas mágicas, etc. Actualmente teníamos estos suministros en exceso, ya que nos habíamos estado preparando para esta batalla durante más de un mes, pero no solo no estábamos seguros de cuánto tiempo continuaría la guerra, sino que tampoco esperábamos recibir a tantos caballeros extra. Además, aunque debo disculparme por preguntar en absoluto, ¿podrías enviar a Leisegang una petición para que nos ayude? Puedes estar tranquila, les he dado varios codazos desde que se decidió que vendrían los refuerzos de Kirnberger y que Haldensel participaría. El círculo de teletransporte en la finca del Giebe estará conectado esta tarde. Ahora que mi hermana se había ido a Arensbach, el compromiso de Brunhilde con padre jugó un papel decisivo para obtener la ayuda de los Leisegang.
Era bueno saber que no nos habíamos quedado sin provisiones a mitad de una guerra. Te lo agradezco mucho, Brunilde. Nadie más podría realizar tus tareas tan excepcionalmente bien. Por favor, dime si alguno de los contenedores de comida devueltos viene con informes o peticiones de los caballeros. Puedes contar conmigo, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Tenía intención de darle mi apoyo si lo necesitaba, pero ahora veía que era lo bastante capaz como para arreglársela sola. Después de recuperar el bloqueador de sonido, llevé a cabo el resto de mi patrulla y regresé al despacho del archiduque. Tenía que asegurarme de que los pasadizos secretos recién construidos no habían sido descubiertos ni utilizados, una tarea que solo podía llevar a cabo un miembro de la familia archiducal. En la actualidad, el despacho del archiduque servía de puesto de mando para la orden de caballería. Había caballeros apostados en el dormitorio y en los alrededores del campo de entrenamiento, pero el comandante y varios otros altos mandos estaban en el despacho reuniendo información. Al igual que nosotros llevábamos ropa de montar, ellos llevaban su armadura para estar listos para salir en cualquier momento. Mi padre, Auberenfest, también llevaba armadura, aunque con la sobrevesta que lo distinguía como archiduque. Por supuesto, los caballeros no eran los únicos aquí. También había eruditos que enviaban ordonanzas y registraban las respuestas que recibían, y asistentes que cuidaban de todos los reunidos. Todos hacían su trabajo. ¿Has vuelto, Charlotte?, preguntó padre. Dame tu informe. Informé del estado de la sala de elaboración y de la cocina del castillo, y luego dije que no había visto nada raro en mi patrulla. Padre asintió. Así que recibiremos provisiones de Leisegang esta tarde, ¿no? Es bueno oírlo. Brunilde parece estar desempeñando bien su papel por sí sola. Ella está completando cada deber que se espera de ella. ¿Dónde está mamá? Fue a comprobar la sala especial de emergencias y asegurarse de que las trampas de los pasillos ocultos no se habían activado. En ese momento, un ordonance entró volando en la sala. Voló en círculo sobre nuestras cabezas y se posó en el brazo de Lord Carstead, que estaba detrás de mi padre. El pájaro debía de proceder de un caballero del campo de entrenamiento. ¿Se ha preparado un programa de patrullas para los caballeros de Haldensel? Esa fue mi primera suposición, pero en realidad se refería a una probable fuerza de invasión. Recibimos noticias de Igner de que hace 2 días, individuos que parecían nobles abordaron un barco mercante. Un comerciante de madera los vio. La inesperada noticia nos sorprendió a todos, solo pudimos mirar en silencio mientras el pájaro volvía a ponerse en marcha. Ningún noble habitual vendría a Ehrenfest en barco, y los que lo hicieran utilizarían una embarcación mucho más lujosa. Envíen un mensaje a Leisegang e investiguen esto. Padre ordenó. Averigua cuándo llegará el barco. Antes de que el pájaro que habíamos recibido pudiera siquiera terminar de repetir su mensaje, sacó una piedra fea y amarilla y la golpeó con su estapé. También deberíamos informar a los plebeyos del puerto, dije mientras el ordonance recién hecho levantaba el vuelo. ¿Cuánto durará esta investigación? El barco zarpó hace 2 días, ¿verdad? Padre, si el barco partió hace 2 días, puede que ya haya llegado, dije. No se sabe cuándo comenzará la lucha. No hemos tenido noticias de madre, así que los pasadizos ocultos no deben de haber sido utilizados, pero nunca nos recuperaremos si nos roban los cimientos. Debes ir a protegerla de inmediato. De acuerdo. Dejo el resto en tus manos. Carstead, apoya a Charlotte con tus hombres, dijo el padre. Luego salió de la habitación, trayendo consigo tan pocos caballeros y asistentes como era socialmente aceptable. Me volví primero hacia Lord Carstead y luego hacia los caballeros y eruditos restantes. Como ha decretado el archiduque, yo supervisaré las cosas en su ausencia. Que todos trabajemos bien juntos. Entendido. No sé cuándo responderá Leisegang, pero debemos hacer todo lo que podamos por nuestra cuenta en el ínterin, continué. Cualquier barco que llegue a Ehrenfest atracará en la puerta oeste, así que primero deberíamos aumentar el número de caballeros estacionados allí. Por favor, también estacione a los caballeros de Haldensel tan pronto como pueda. Lord Carstead asintió a mis órdenes. También deberíamos estacionar más caballeros en las otras puertas.
Si nuestros potenciales invasores eran lo suficientemente sospechosos como para ser notados, entonces podrían ser un señuelo destinado a distraernos de otro ataque. Si parece sospechoso que un grupo de nobles actuara con tanta indiscreción, coincidió uno de los caballeros, suscitando una discusión entre sus compañeros. Aún así, podemos asegurar que nobles de algún tipo se dirigen a la puerta oeste. No sabemos si son amigos o enemigos, pero es necesaria una defensa de algún tipo. ¿Y si asignamos a algunos de los caballeros que custodian el barrio de los nobles a la puerta oeste y al templo? Buena idea. Podemos hacer que Haldensel vigile el barrio de los nobles. No saben tanto sobre las puertas de la ciudad baja. Los caballeros en cuestión visitaban el barrio de los nobles para socializar en invierno, pero nunca se aventuraban en la ciudad baja o usaban sus puertas, por lo que era lógico que no trabajaran bien con los soldados de allí. ¿Le importaría opinar, Lady Charlotte? Apoyo plenamente sus propuestas, dije. Refuercen las puertas de inmediato y den a los caballeros de Haldensel sus nuevas órdenes. En cuanto llegamos a un acuerdo, un ordonance entró en la sala. Leisgang había enviado su respuesta mucho antes de lo esperado. Este es el erudito que Hiebe Leisgang asignó para investigar a los nobles sospechosos, dijo el pájaro. No veo ninguna razón para dudar de las afirmaciones de que el grupo en cuestión abordó un barco mercante. Está previsto que lleguen a Ehrenfest a las 4 campanadas de hoy. Antes de que el ordonance pudiera terminar de repetir su mensaje, otro pájaro blanco se posó sobre Lord Carstead. Soy Damuel. He recibido una respuesta de Leisgang. Por favor, ordena al barrio de los nobles que empiecen a evacuar, y asegúrate de que lo hagan antes de la 4ª campanada. Haré lo mismo para el templo y cada puerta. Damuel era el caballero guardián de mi hermana. Igner debía de haberse puesto en contacto con él, y por eso le había pedido a Leisgang que investigara el asunto. Eso explicaba por qué su respuesta había llegado tan rápido. Su ordonance hizo que los eruditos presentes comenzaran a enviar una ordonance tras otra, a la orden de caballeros, y al barrio de los nobles, pidiéndoles que iniciaran la evacuación. Madre, soy Charlotte, dije, habiendo hecho un ordonance por mi cuenta. Tenemos razones para anticipar un ataque a la 4ª campanada y la llegada de una fuerza enemiga separada. Por favor, ponte en posición una vez que hayas terminado tu patrulla. Que Angriff te guíe. Luego preparé una segunda ordonance. Brunilde, tenemos razones para anticipar un ataque a la 4ª campana. Por favor, termina tus envíos antes de esa hora. A partir de ahí, me puse en contacto con cada miembro de la familia archiducal uno por uno. Un nuevo ordonance entró en la sala mientras otro de los míos se despedía. Hermana, soy Melchior. Damuel ha contactado con el templo, y Casmiar ha comenzado nuestra evacuación. Enviaré otro ordonance cuando esté hecho. Sigamos haciendo lo mejor que podamos. Casmiar debía de haber enviado la ordonance, pero la voz de Melchior dejaba claro que estaba poniendo todo su empeño en cumplir con su deber. El ambiente en la sala empezó a relajarse cuando llegó otro ordonance. Charlotte, soy yo. Parece que vienen invasores a la 4ª campanada, ¿eh? Iré a protegerte. Era Wilfrid. Los caballeros a mi alrededor se miraron unos a otros. Al parecer, alguien del séquito de mi hermano estaba en contacto con un antiguo criado despedido, así que no podíamos permitirle entrar en el despacho del archiduque. La amenaza de que se filtrara información sensible al enemigo era demasiado grande. ¿Y si hacemos que los refuerzos de Kirnberger vigilen el lado este del barrio de los nobles con Lord Wilfrid mientras los caballeros de Haldensel vigilan el oeste? Sugirió un caballero. Podríamos pedirle a Lord Wilfrid que los comande. Tiene formación como caballero y suficiente experiencia de liderazgo por haber jugado al Dieter en la Academia Real. Preparé un ordonance. Mis disculpas, hermano, pero ¿podrías en su lugar liderar a los caballeros de Kirnberger en la defensa del lado este del barrio de los nobles? Los caballeros solo nos prestaban su ayuda por Alexis, uno de sus guardias, así que me pareció un acuerdo sensato. Eruditos, dije, volviendo mi atención a la habitación. Lleven nuestros brebajes a los caballeros del campo de entrenamiento. Asistentes, aquellos de ustedes que puedan lanzar curaciones deben ir allí también.
Estaba a punto de continuar cuando un ordonance se interpuso en la voz de padre. Charlotte. Jeeve Gerlach me ha enviado una petición de refuerzos. Su provincia está siendo atacada por un ejército demasiado grande para que él pueda derrotarlo solo. Gerlach debe haber sido el verdadero objetivo de nuestro enemigo. Necesitan tropas lo antes posible. Un revuelo recorrió la sala. Debemos informar a Lord Bonifacius, gritó uno de los caballeros. Todavía está luchando en Ilgner, respondió otro. Solo cuando termine allí podrá dirigirse a Gerlach. Pidamos ayuda a los vecinos de Gerlach. Envié ordonanza a los Jieves, pero no respondieron como esperábamos. Dijeron que no podían enviar tropas a Gerlach cuando sus propias provincias podrían ser invadidas a continuación. ¿Qué debemos hacer? Lord Bonifacius estaba atrapado en una batalla demasiado intensa como para abandonarla ahora mismo. Gerlach se enfrentaba a más tropas de las que podía esperar contraatacar, y un barco que transportaba nobles sospechosos se dirigía directamente hacia la puerta oeste. Los complots para dispersar y distraer a nuestras tropas estaban ahora en pleno apogeo. El grupo de Lady Georgine seguramente comenzaría su ataque a la cuarta campanada. Tenía la garganta irritada. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Podía sentir cómo cada uno de mis pensamientos se desvanecía en un vacío blanco y puro. Como la siguiente Aub, ¿cómo se suponía que debía responder? Lady Charlotte, preguntó Lord Carstead, mirándome con gesto de preocupación. En ese momento, un pájaro que llevaba una carta entró volando en la habitación. Los ordonance solo podían viajar a nobles, pero las cartas mágicas también podían enviarse a lugares e incluso a plebeyos sin maná. Esta carta en particular era de Heisitze, uno de los comandantes de Dunkelfelger, y estaba dirigida a la oficina del archiduque de Ehrenfest. Decía que el tío llegaría pronto a la puerta fronteriza con los voluntarios de Dunkelfelger y que pedían permiso para entrar en Ehrenfest. ¿Están en la puerta de la frontera? No puedo creerlo. Han llegado a tiempo. Un rayo de esperanza había atravesado la oscuridad. Los comentarios de los caballeros que ahora miraban la carta ni siquiera me molestaron. ¿No debería haber sido Lord Ferdinand quien enviara esta carta? ¿Les ha pasado algo a él y a Lady Rosemaine? He recibido un informe en el que se dice que, mientras que las cartas de Lady Clarissa pueden pasar, las de Lord Harmouth no. Tal vez el enemigo tiene el control de la puerta fronteriza y está destruyendo toda la correspondencia de los residentes de Ehrenfest. Lord Ferdinand no es tonto. Debe haber pedido a Lord Heisitze que envíe una carta idéntica a la suya, asegurándose de que su mensaje nos llegue. Consígueles el permiso de padre para pasar por la puerta fronteriza, dije, interrumpiendo su ida y vuelta. Y empieza a escribir una respuesta. Un erudito envió un ordonance mientras otro redactaba nuestra respuesta a Heisitze. Mi padre y yo estábamos de acuerdo en lo que debía suceder a continuación. Avisa a Ferdinand, dijo mi padre. Que vaya a Gerlach. Escribí en nuestra carta al tío que Gerlach había sido atacado anoche, que queríamos que contuviera a los caballeros de Arensbach, y que su fuerza tenía nuestro permiso para involucrarse en la batalla. Mientras tanto, pedí a un erudito que se pusiera en contacto con los caballeros de Ehrenfest en la puerta fronteriza. Les dijimos que era probable que nuestras cartas fueran confiscadas y que debían entregar la correspondencia que estaban a punto de recibir directamente al tío cuando llegara. Así nos aseguraremos de que nuestra carta le llegue en cuanto llegue a la puerta de la frontera, les dije. Empezaba a sentirme aliviado, pero entonces entró otro caballero. Se presentó como uno de los caballeros de la sala de teletransporte y me tendió una carta de la soberanía. Nos han entregado esta investigación, dijo. ¿Pasó algo en la Academia Real? Pregunté. No exactamente. La soberanía dijo que Arensbach y Lanzenave aún no han invadido y desean saber cuándo se producirá el ataque. Me invadieron las ganas de darme una palmada en la frente. ¿Qué les había hecho pensar en preguntar a Ehrenfest por las preocupaciones de Arensbach? Deseaba fingir que la carta nunca había llegado, pero con la conferencia de archiduques a la vuelta de la esquina, no podíamos ignorar una consulta de la soberanía. Así pues, hice lo único que podía, enviar un ordonance al padre mientras se encontraba en la sala de la fundación. Padre.
¿Cómo debo responder a esta consulta? Le pregunté. Que completamente estúpidos. Si no están metidos en este lío, que esperen a que salgamos de él. No usaron el espejo de agua de emergencia, así que dejemos que se concentren en sí mismos mientras nosotros hacemos lo mismo. Priorizar nuestras defensas. Asentí, y decidimos posponer nuestra respuesta a la soberanía. La cuarta campana se acercaba rápidamente. Lo mejor era obedecer a Laub y dedicar mi atención a proteger Erenfest. Lord Karsted, ¿llegaremos a tiempo para la cuarta campana? Pregunté. Me preocupa que comience un ataque antes de esa hora. Por muy preparados que estuviéramos para la salida, los caballeros tardarían un poco en llegar a sus posiciones designadas. Tampoco podía evitar la sensación de que el barco que llegaba a la puerta oeste era una distracción. Como mínimo, no hay duda de que una parte de sus fuerzas llegará a la cuarta campanada. Incluso si nuestros sospechosos en el barco son una mera distracción, podemos esperar un ataque al mismo tiempo que llegan. Incluso podrían actuar al amparo de la conmoción en la puerta oeste. No podríamos actuar más rápido de lo que lo hacemos ahora, añadió un caballero. Simplemente alegrémonos de que no nos hayan cogido por sorpresa. Asentí. Mi corazón latía con fuerza a medida que se acercaba el momento de la batalla. Me habían confiado el cargo de archiduque, pero empezaba a cuestionarme si realmente tenía lo que hacía falta para ser el próximo Aub. Una ansiedad indescriptible se extendió por mi pecho, pero tenía que seguir adelante. Nuestros atacantes no iban a detenerse por mis nervios. Mientras intentaba volver a concentrarme, me llegaron un montón de ordonnance de los caballeros que habían llegado a sus puestos. Estoy en la puerta sur. Hasta el momento, no se han visto individuos sospechosos. La evacuación de la ciudad baja está progresando sin problemas. Esta es la puerta este. Hemos cerrado la puerta e impedido que ningún carruaje entre o salga de la ciudad. Hemos llegado al templo. De ahora en adelante, serviremos bajo el mando de Lord Melchior y su caballero guardián Lord Foncel. El barrio de los nobles ha sido evacuado. Las calles han sido despejadas. Nuestros refuerzos de Haldensel están en posición. Estamos vigilando desde el cielo. Todo iba según lo previsto, al parecer, pero ese no fue el final de los ordonnance. 2 pájaros más llegaron en poco tiempo. Esta es Brunilde. Nuestros envíos a Lord Bonifacius se han realizado. Está luchando en Ilgner, pero dice sentir un enemigo muy poderoso en Gerlach. Muchas gracias, Brunilde, respondí. El tío y su fuerza están en camino y deberían llegar a Gerlach a tiempo para ayudar. Aquí Melchior. El templo ha sido evacuado. Que Angrif la guíe, hermana. Melchior, soy Charlotte, dije en respuesta. Su informe ha sido recibido. No dejes a tus caballeros de guardia. Rezaré para que Angrif también los guíe. Padre también debe haber recibido una tonelada de ordonnance. Nos estaba enviando pájaros desde el interior de la fundación. Uno de los caballeros vio una figura sospechosa en uno de los pasillos traseros del castillo, dijo el primero. Los perdió de vista casi al instante, pero teniendo en cuenta dónde fueron vistos, se cree que entraron en un pasadizo oculto. Estén alerta. Luego llegó otro. Rosemain se ha reunido con Ferdinand y han llegado a Gerlach. Les di permiso para usar la fuerza militar. Rosemain está en Gerlach. Recordé cómo había llevado a sus asistentes a Arensbach y cómo había comandado a nuestros caballeros durante los duelos en la Academia Real. Cómo me habían inspirado sus ojos inquebrantables y su expresión decidida. Aún tenía miedo, pero como próxima a Oberenfest, necesitaba defender mi ducado hasta el final. Deseaba afrontar esta batalla con la misma postura motivadora que mi hermana. Gon, gon. Era la cuarta campana. Todos contuvimos la respiración cuando un ordonnance entró volando en la sala. Esta es la puerta oeste. Como se ha informado, ha llegado un barco con individuos sospechosos. Están vestidos con telas plateadas y usan wolfaniels. Y así, la batalla por la fundación de Erenfest comenzó. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.